Coño. Si quieres eso, lo ponemos con propina. Eso no es obligatorio sin pagar. 10 pavos de propina. ¿Qué está hablando? 75 euros esto, tío. El turismo masivo en Barcelona ha arrasado zonas enteras, expropiándosela a quien habita la ciudad para entregársela en bandeja a un visitante que solo aspira a la anécdota. Las Ramblas son el ejemplo más evidente de esta tragedia y hoy hemos venido a probar sus tapas y corroborar lo evidente, que este lugar es una absoluta trampa para turistas. Caballero, cuando usted pueda, mira, te vamos a pedir las famosas croquetas de jamón, calamar andaluza y tortilla de patatas con pan con tomate. Vale, muy bien. Gracias, amigo. Todo hecho en la casa. No vas en carne. Ahí viene ya esto. Toma. Bim, bam, boom. Qué buena pinta, ¿no? Mamá, la tortilla está más seca. Hostia. Eso está... de seco, ¿eh? Es que mira el toquetazo este, ¿eh? Es como moreno de vieja de Cadaqués. El limón que lleva cortado aproximadamente mes y medio. Oye, si se dejan comer, se dejan comer, hay que decirlo. Hay que comer. También la movida es que esto, claro, le echas limón, ya sabe limón. Que mira el grosor del calamar ese. Una mejita reseco, ¿no? Ese último sí me ha sabido regular, ¿eh? ¿A qué? A ojete. Veamos las croquetas. Esto lleva también congelado lo mismo que Walt Disney. A ver. Sabe lo que está congelado. Vamos a leer un poquito de review, ¿no? Para vuestro entertainment. Hostia, un 3,4. La comida muy mediocre, vaya congelada, que esperaba. El gin tonic entre 15 y 18 pavos. Ojito. En mayúsculas, trampa para turistas. Botella de agua de medio litro, 4 pavos. Tómalo. Al pedir una cerveza nos sirvieron 1 litro sin saber ni haber visto la carta de bebidas. Como a mí. ¿La cerveza a 18 pavos? ¿Qué está hablando? La gran mayoría de las terrazas de la Rambla se alimentan de los guiris que vienen en crucero, los dejan ahí, le dan 5 horas y lo único que tiene el pobre guiri sin conocimiento y sin tiempo es las terrazas de mierda estas. Compañero, ¿me haces la cuenta cuando pueda? ¡Coño! Si quieres eso, lo ponemos con propina. Eso no es obligatorio sin pagar. Eso depende. 10 pavos de propina. ¿Qué está hablando? 75 euros esto, tío. Bueno, eso con propina. ¿Quieres con propina o no? No, pero 10 euros de propina, estás flipando. ¿Cómo está la tortilla la comida? ¿Está buena? La tortilla, la verdad es que no. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque está más Hace seca, fruto, más ¿no? seca que la bota un cojo, hermano. Es una foto, esto se lo pasaba a mi jefa, pero hizo facto. Una de las cosas más ridículas por ser una terraza de estas es que tienen 1000 sitios aquí buenísimos. El Ocaña, el Can Cullereta, los caracoles. Y está a un paseíto. ¿Qué hace Mara? Res, anem a menjar paella, que em veu. Anem a la paella, no?